Cuéntanos, Sara, ¿por qué elegiste esta película, este clasicazo del cine mexicano? Ok, bueno, primera, antes de que les diga, bueno, los motivos que me llevaron a elegir esta película, me gustaría preguntarles así, escuché que son su primera vez que la ven. Me gustaría saber cuáles fueron sus primeras impresiones sobre esta película. Creo que Mora ya la había visto. Sí, yo ya la había visto, no es mi Bueno, primera vez. ¿cuál fue tu impresión en esta segunda vez que la viste? Am, Chale, pues son sentimientos encontrados. Por un lado, entiendes de cuál es la idea. Sí, sí, sí que hay un aspecto mexicano y cultural con el que te identificas, pero también por otro lado es medio muy conservadora y de status quo y los pobres tienen que quedarse donde están y los ricos pues son malvados, así que los pobres no deberían ser como ellos, ¿sabes? Ujú. Pues la típica o sea, es la típica dinámica del siglo de oro mexicano, pero cada vez que reveo estas películas sí me, me preocupa un poquito. ¿Te preocupa? ¿Por qué te preocupa? No me preocupa, me afecta. O sea, sé que están bien, las películas están muy bien hechas, la calidad es Ajá. suprema y sobre todo para la época. Ah, También se notan muchos aspectos de la manera como se trasladó el teatro al cine, sobre todo a los inicios del cine, particularmente por los monólogos Ujú. de, de los personajes, ¿no? Y los diálogos muy largos, las tomas que les permiten moverse, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, levantar el brazo. Y los Um, gestos, ¿no? Porque también son muy sí, exagerados. sí, de Ujú. hecho, pues muchos pueden comentar que muchos, no sé, a mí muchos adultos me han comentado que estos actores venían del teatro, literalmente, o sea, venían de hacer teatro y pues Jorge Negrete venía de hacer ópera, incluso, ¿no? Ujú. Um, pero otros aspectos de los que me doy cuenta es que es, es tradición literaria feudal, medieval, entonces es, lo relacioné mucho con literatura hierática, no me acuerdo, pero que es la de los santos, creo que es hierática, Sí, 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 que es sí. la de los santos y sobre todo por los mártires de los papás, ¿no? Que son completamente inocentes, que no saben nada del mal del mundo y los niveles de humillación más extremos que a los escritores se les pudo ocurrir es como el gore de la humillación social. Pero que esa Y, humillación refuerza un punto que es ajá, entre más humillación, más buenos son ellos, ¿no? sí, en parte sí. Entre más humillación soportan de manera estoica, son más buenos. Sí. Lo cual es parte de lo que me preocupa porque pues en realidad estas películas se hacían con intenciones muy claras de propaganda cultural, Ujú. donde a través del catolicismo se venía haciendo y después se empezaron a utilizar las películas y las canciones. De hecho, Paloma tiene una tesis sobre parte de esto en el cancionero mexicano y cómo la figura del ranchero no existía, sino que se diseñó Ujú. uh, para que la gente no se, digamos, literalmente para que la gente no se rebele o no se moleste o se contente con su posición social. Ujú. Ujú. Entonces, se nota mucho eso, pero es que está bien hecha. O sea, está muy bien hecha, es muy gustosa uh, y tal. Entonces es como, yo creo que está buena, que hay que cuidarla y apreciarla, pero sí tener cuidado cuando la vemos o hablamos de ello, de no estar cayendo en el encanto y el romanticismo que propone la película. ¿Y, y tú, Alan? Mm, Primero quiero mencionar eso que dijo Mora de que sí es muy evidente de cómo se trasladó el teatro al cine. Digo, hay escenas donde incluso vemos a 5 personajes a cuadro
todos hablando y uno piensa, wow, creo que no hay películas que se hagan ahora donde tengan 5 personajes completamente de frente a la cámara, todos en el mismo plano, hablando. O sea, creo que es muy complicado eso. Pero creo que en general me gustó mucho. O sea, cuando yo la vi, yo dije, wow, qué bello es el cine mexicano de esa época. Es bellísima la forma en la que grababan todo, en la que editaban todo. Era incluso los diálogos, la forma en la que ellos rápidamente se pimponeaban, se contestaban y era muy... me encanta. Los diálogos son muy épicos. Ajá, sí. Muy dramáticos. Sí, o sea, creo que cada interacción entre cada personaje es muy interesante. O sea, toda esta conversación que tiene Don Chente al inicio con el tipo de bigote el de los lonches, o sea, yo dije, wow, me encanta ver, podría durar horas escuchando a esta gente platicar de lo que sea, porque realmente se escribían muy bien, eran muy interesantes esas películas. Pero, pues sí, también, o sea, como que tienes estos pensamientos de la época que, pues sí, eran propios de ese entonces, pero, pues bueno, ¿qué podemos decir? Simplemente eran cosas de esa época, ya evidentemente ya ha habido un cambio social, espero, pero, pues sí se nota que es mucha propaganda. Pero pues en general me gustó mucho. Y como dices, los diálogos tenían estaban bellamente escritos y tenían una prosa que estaba como en su justa medida aderezada con alguna otra expresión acá picarona mexicana, que no te hacía como que dijeras, ay, es demasiado, pero te hacía que le entendieras y que agarraras este tipo de peloteo que tenían entre los mismos actores, que le entendieras y que no sonara forzado, no fueran estas expresiones así como, bueno, yo así las siento como tipo forzadas que a veces tienden a poner en las obras de teatro, sino es un poco más natural, más casual el diálogo, pero sí está bellamente, o sea, a mí sí me gusta cómo está la prosa. Que pues de hecho también hay que mencionar que también otra cosa muy característica de esta época de las películas era básicamente cómo siempre metían estas secuencias de baile, estos danzones de la Arena México, de Salón México, perdón, pues sí, de cómo siempre metían eso, porque era propiamente de la época. Básicamente el danzón se popularizó por las películas. Sí, justamente de eso ahorita quisiera tocar un punto, pero creo que ya se unió alguien, sí, no sé si también Dulce. quiera. Hola, Dulce. Hola, oigan, la verdad es que no terminé la película, pero de todos modos me uní, así que... Pero lo que llevas, ¿qué te pareció? Sí, me pareció muy evidente eso, que sí era como lo que acaban de decir ustedes de que querían dar como como una enseñanza o algo así de que los hijos, es que yo también, discúlpenme, pero es que a mí como ver historias de personas que es mi perro que se ahoga, no, es que tiene un problema respiratorio, ok, ignoren eso. No te que no sé, los papás me desesperaban, o sea, yo entiendo que es un personaje y así, pero ver como que la señora decía, no pasa nada, nosotros somos los culpables. No, sí, ellos no tienen la culpa, uno lo educó así. Es que señora, no, yo sé que es la época y yo sé que uno ya es muy diferente. Me gustó. Yo no suelo ver muchas películas de esa época, la verdad sí me gustaría empezar a ver más, pero justo acabo de ver la película de El Diablo entre las piernas, y no sé si la llegaron a ver. No, todavía no. Y es, bueno, ¿no? Bueno, y desde que empecé a ver esta película, la de las tortas, sí, me fijé que yo por lo cual casi no veo estas películas es porque yo sé que a lo mejor está mal, pero me desespera que como que van muy lentas, ¿saben cómo? Entonces siento que son como muy lentas, y cuando vi El Diablo entre las piernas,
era así, o sea, eran como, no sé, como muy lentos el proceso de la película, como que, pues no sé cómo explicarlo, como que van muy Son los, pausados. son los cortes, me parece. Ujú. Ajá. Pero es Y- interesante porque los cortes, perdón, pero es que estamos, No, iba sí. a decir que estamos acostumbrados a los cortes de cine de acción de Estados Unidos, que es como Ajá. 1, 2, 3, corte, 1, 2, 3, corte, 1, 2, 3, corte. Aunque sea solo un diálogo, todo el tiempo están cortando, cambiando la toma, acercándose, alejándose. Ujú. Eso. Sí, yo también creo que es porque yo estoy más acostumbrado a eso y es por lo que les digo que sí me gustaría como conocer más películas y pues entenderlas mejor. Por eso me puse como esta meta de estas vacaciones ver más películas mexicanas y ya me fui me perdí lo que me preguntaron. Estabas diciendo, creo que lo que no te gustaba Ajá. de este tipo de películas. Era eso, pero que me gustó mucho sí, los diálogos me gustaron mucho, y también como la actuación de los señores, como era como muy fluida, como que siento que como muy precisos los diálogos y era como, no sé, como que, es que no sé cómo decirlo, sino, recuerdo una escena donde están como sentados en la silla y después, en la cocina, y en eso llegan los hijos que se compraron un carro y como que los diálogos eran, sí, ahorita que decía Sara Gutiérrez, que eran como de prosa y estos que rimaban y como que eran, que te daban risa, pero no era así como tan tonto de, ay, no manches. Me gustan mucho las películas en blanco y negro, quiero decir, o sea, la fotografía me gusta mucho. Y yo nunca había visto una película de esta señora que sé que es muy famosa. No sé, creo que es la del chocolate abuelita, ¿no es ella? Sí, creo que sí. Sí, ella es la imagen. Pero sí la voy a terminar, de verdad, solo que no alcancé a verla. Se me hace que hay una donde esta señora y otra señora son como que tienen que andar robando gente en medio de la revolución, que eran como 2 señoras, se me hace. La señorita es Vivanco, es esa. Ajá, esa. Esa está chida también, si quieres ver más de estas. Esa me gustó. Gracias. Digamos, tiene más acción, tiene más eventos. Supongo que quizás así te puedes acercar un poquito más a estas películas. O El Santo. De que vaya conociendo, ¿no? Y ya me voy como acostumbrando porque, o sea, sí me gustan, sí, pero les digo que es por lo que me cuesta trabajo como poner atención. Sí. Bueno, yo, retomando la pregunta que me hizo Alan en un inicio, de que por qué la había escogido, dejando de lado de alguna manera la trama en como sí o en sí. Esta película a mí me encantan todas las de esta época, o sea, de verdad me encanta toda esta época del cine mexicano, porque a partir de esta época, en lo personal, esta opinión es personal, siento que México se fue redefiniendo o se fue definiendo su identidad como ahora la conocemos. Como bien habías dicho, Carlos, creo que como la imagen del charro se formó a partir de lo que son las películas del cine mexicano. Entonces, siento que toda esta etapa que fue desde el 1936 hasta los 1960 y algo, México se empezó a redescubrir y a definir a sí mismo y a presentarse ante el mundo. Y esa parte se me hace bien importante. Posteriormente tenemos ya la segunda etapa, que yo considero que es la segunda etapa, cuando es el cine ya un poco más social, con que lo traen así lo que son Cuarón, con la película esta de Amores Perros y todas ese tipo de películas que tienen como una especie más de crítica social, de drama, que sean como para los 90s. Esa es como para mí la segunda como época dorada del cine, porque México ya tiene una imagen como romantizada del charro, de la China poblana y de todo esto, y se vuelve a redefinir en el ámbito urbano en esta segunda etapa.
Espero que haya una tercera etapa, pero ahorita todavía estamos un poquito perdidos en ese, navegándonos y tratando de descubrirnos. Pero el por qué yo la elegí esta película especialmente es por el rico contexto social que tiene en sí. Porque, bueno, esta película es del año de 1951, hacía 6 años que había terminado ya la Segunda Guerra Mundial. Y México ya había empezado en una etapa de lo que le llamamos, o la primera etapa de lo que le llamamos el milagro mexicano. Ujú. Entonces, pues bueno, el milagro mexicano se divide en dos partes, ustedes bien saben, la que es el que creció hacia afuera, o sea, la economía creció hacia afuera, que es porque, pues en esa guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues los gringos mandaron a muchos de sus trabajadores hacia, pues, a la guerra, ¿no? Y pues ocupaban trabajadores en las fábricas, entonces, pues le dijeron a México, pues cáile para acá con unos cuantos, hombres, y pues obviamente, pues les pagamos, les damos acá refugio. Y así lo hicieron, y muchos trabajadores mexicanos empezaron a irse a las fábricas de Estados Unidos y a empezar a hacer llegar aquí al país lo que son las remesas. O sea, empezamos a ver el crecimiento de la que es la importación en mano de obra y en materia prima hacia Estados Unidos, y empezamos a ver como el primer boom económico que antes teníamos. Y esta película cae muy bien dentro de ese periodo, porque ya posteriormente es el segunda fase de este milagro mexicano, que es cuando se empiezan a crear un chorro de institutos, de establecimientos, pero es porque ya estaba, como quien dice, fructificando lo que habíamos cosechado en esa primera etapa. Y bueno, a mí se me hace súper interesante esta película por lo mismo, porque esta película de alguna manera toma ese fragmento, que es ese cambio cultural que sufrieron muchas familias al enviar al hijo, al esposo, al hermano a trabajar a Estados Unidos, y cómo es el mismo cambio, o sea, el choque cultural entre la cultura americana y la mexicana. Y bueno, o sea, esto se presenta de una manera más dramática y romantizada, pues porque obviamente es una película, ¿verdad? Pero no sé, o sea, ese choque que tienen, por ejemplo, en el que los hijos ya empiezan a hablar en inglés y empiezan a hacer como esas alteraciones del lenguaje, por ejemplo, de lo que podría ser como el pochismo ahora, se me hace muy interesante, porque en esa época se empezaría como a definir lo que ahora conocemos como los chicanos, ¿no? O sea, esa gente que es de origen latino, pero pues digamos que hizo toda su vida allá y tiene pues esta mezcolanza cultural. Perdón. Sí, y yo, perdón. Perdón, pero continúa. Termina. No, es que no te quiero O sea, cortar. eso, de que es esta cuestión de lo que nos enseña en esa etapa, o sea, de que pues todo el mundo está creciendo, la cultura anglosajona empieza a ser mella también en la cultura mexicana, porque también, o sea, si bien vimos en la primera etapa en los primeros años del cine mexicano, pues el rancho, las pueblos, eran como los escenarios principales donde se desarrollaban las historias, porque era lo más común que había antes. Antes un cine no había, o sea, los cines eran muy, muy raros en las ciudades, pero también era como más común que la gente viniera de un rancho, ¿no? O sea, quisiera esta mudanza de un escenario rural hacia una ciudad capital, hacia la Ciudad de México, una zona metropolitana, que apenas iban empezando. Entonces se me hace muy, muy interesante cómo se hacen esa traspolación entre la zona acá rural, donde nace el macho mexicano y donde se define el macho mexicano, y nos empiezan a ver como melodramas familiares, como es esta película. También esta otra que se llama Una familia de tantas, que también retrata la vida de una familia, pues digamos que de clase media, y cómo es la dinámica, o sea, la dinámica entre la misma familia. O sea, está bien interesante eso. Sí, lo que yo iba a decir es que justamente, a pesar de que sí creo que está romantizado mucho de lo que presenta la película, más bien lo que romantiza es la cultura mexicana, ¿no? La cultura mexicana y la sociedad mexicana, el status quo mexicano. Uh-huh. Pero sí que presenta y refleja
una serie de problemas que surgieron con este inicio de la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Que son la pérdida de identidad, las rupturas familiares, porque, digamos, cada quien como que representa por su parte el tipo de problemas familiares que no sé si empezaron a aparecer en ese momento, pero sí que perduran hasta nuestros días, ¿no? Como las familias quebradas, literalmente, que unos se fueron para allá, otros se quedaron aquí, como es el caso de la esposa. Bueno, no es la esposa, es la mamá del niño, la que baila, que pues el padre de su hijo se fue a Estados Unidos y ni siquiera conoció al niño, ¿no? Y ella tiene que estar viendo como de si sí va a aportar o qué onda. Los papás que pues se quedaron súper atrás, porque una cosa es la brecha generacional y otra es todavía el que tus hijos vengan de una educación, digamos, más compleja y de una cultura completamente distinta. Entonces pues te quedas completamente atrás. Y obviamente el tipo que está solo y abandonado, la influencia de la cultura norteamericana en la educación de los jóvenes, el decir, no, pues ya ellos sabrán, ¿no? Pues queríamos que tuvieran una buena educación y tal, y tal, y tal, y como al final como que la película no le gusta mucho eso, ¿no? O sea, no, que los hijos se queden trabajando con los papás en las tortas y que se hagan responsables los padres de los hijos y tal. Y la misma torta, que es digamos, el objeto que inicia todo, porque es lo que venden, es lo que les brinda la riqueza, su propia cultura, digamos, y después la rechazan, pero la torta es valorada incluso en las no sé qué tanto considera que está muy valorada la torta en los estratos más altos de la sociedad, pero bueno, existe ese diálogo y ese intercambio de, pues que no eres tan mexicano como yo, en realidad ambos saben ahí que él es pobre, ¿no? Digo, bueno, no que es pobre, pero que viene de una familia de estratos más bajos, y el rico le dice al pobre, digamos, que son iguales en el aspecto de que ambos les gustan las tortas. Gusta la torta, sí. Se me hace bien interesante cómo en esta película, bueno, o sea, cómo el mexicano de alguna manera sí tiene un anclaje cultural bastante interesante con respecto a la comida, ¿no? O sea, si de por sí ya la comida nos define como somos mexicanos y de alguna manera nos une, indistintivamente considerando de qué estado seas o de qué estrato social, pero se me hace bien chistoso como la torta de alguna manera sirve como anclaje cultural, ¿no? Y también otra como esta película, la de Como agua para chocolate, o sea, la comida sirve como una especie de ancla en la que nos va, bueno, no sé si la han visto para empezar, pero esa comida, o sea, la comida nos va anclando y nos va diciendo, ok, este mundo que te están platicando, que de alguna manera puede parecer como irreal por todo lo que le pasa a la pobre protagonista, te dicen, no, o sea, este mundo es real y en este mundo, a través de la cocina, pues se unen generaciones, y se cuentan historias. Se me hace muy interesante cómo la comida en el cine mexicano funge un papel tan interesante, no sé. Sí, pues en la cultura es bastante icónico. Aunque no me acuerdo cómo eran las tortas en la película. Pero en todo caso, siento que las tortas no son tan icónicas, por ejemplo, en el sur del país. Pero, bueno, el sur siempre ha sido un poco dejado de lado en la historia de México. Sí, siempre pobres. Yo creo que sí, porque piensa, o sea, al menos pensando en tacos, por ejemplo, hay demasiada diferencia, no solo por el taco en sí, sino por las diferentes carnes, lo que se le puede agregar al taco, pero creo que una torta es mucho más universal que un taco.
Porque, Yo creo que el taco en México es más universal de todos lados que las tortas. Yo siento que el taco se puede hacer de Ajá. muchas formas, rellenar con muchas cosas distintas, pero bueno, eso sí, a mí me sí, parece. pero por ejemplo, puede ser un taco, o sea, generalmente es que hay tacos de tantos tipos que puede haber tacos, por así decirlos, gourmet, que son de esos que te cuestan un montón de dinero, o simplemente tacos de esos que vas a la esquina y ya te los comes. Pero una torta, creo que una torta es mucho más, ay, ¿cómo Popular. decirlo? Popular, Sí, ajá. sí, es verdad. Sí. Bueno, para que tengas un taco solamente necesitas un solo elemento que se comparta, ¿no? O sea, que sea una tortilla. Y Ujú. ya teniendo la tortilla, independientemente del guisado, de lo que lleve dentro, ya tienes un taco. Ujú. Sí tiende a ser un poco más flexible en cuanto al significado, pero por ejemplo aquí en la historia, pues yo siento que la torta sirve como unión entre, o sea, digamos que clases sociales, porque pues tanto los ricos como los pobres se lo comían, entonces Ujú. para este contexto sí siento que sirve como ancla cultural. Ujú. Pero Sí, por ejemplo, en ese tiempo estaba perdón, tan siempre te valorado. interrumpo. No pasa nada. Solo iba a decir que en ese tiempo, quién sabe si estaba tan valorado el taco. Luego Pues cosas como el tequila son así de que Ujú. se consideraban antes que era para gente muy de abajo. Ujú. Sí, pues de hecho bueno, el aquí lo que pulque. bebían era cerveza. Mm, Lo que bebían era cerveza con la torta. Sí. Bueno, digamos que la cerveza no es tan, o sea, que te hagas tú, ay, es mexicana, ¿no? O sea, es más mexicano un tequila, un pulque, un Sí, sí, tepache, sí. o sea, la cerveza digamos que es un poquito más nice. Ujú. Yo quiero pensar bajo ese contexto. Ujú. Pero también se me hace, o sea, bueno, continuando con lo que estaba diciendo, de que también se me hace muy rica en cuanto a cómo nos da ese pedacito de cómo se vivía en ese entonces, dejando de lado, te digo, toda esta cuestión de las remesas, de la emigración que había hacia inmigración o emigración, ¿cómo se dice? Siempre me Depende. confundo. Ujú. O sea, de los Migración que se es van solo de el aquí para afuera. movimiento. Eso es emigración, pero también puede ser migración. Migración es solo cualquier movimiento de gente de un lado para otro. Pues Luego, digamos que también sería ujú. migración porque vienen del rancho hacia la ciudad. Sí, o sea, digamos, migración contempla tanto inmigración como emigración. Mm. Inmigración Bueno, es hacia dentro de un lugar, emigración es hacia Hacia fuera de un afuera. lugar. bueno, digamos que la migración que tenían en ese momento, Ujú. y también, bueno, eso creo que de eso siempre como que de alguna manera nos ha nos ha pegado a nosotros, de que somos, o sea, malinchistas en el aspecto de que creemos de que todo lo que no sea mexicano, o sea, es mejor. O sea, no me refiero a la cultura, sino, por ejemplo, como dicen los padres, de que ellos querían que fueran unas personas de bien con respecto a su educación y que no fueran unos ignorantes como ellos lo eran y que por eso los habían mandado a estudiar allá En Estados Unidos. al extranjero. Siento que, y también, por ejemplo, con la figura de que era del que estaba en el local de enfrente, que decía que las tortas eran para la plebe y que eran, los tacos también eran para los de clase baja, que los de ahora eran los sándwiches y los hot dogs. O sea, siento que de alguna manera sí refleja porque a veces como que tendemos mucho a ser malinchistas porque es el contexto que tenemos, ¿no? O sea, creo que de alguna manera tendemos a menospreciar ciertos aspectos de aquí, por ejemplo, de México, porque pues conoces lo bueno y lo malo, ¿no? Y cuando te presentan una perspectiva como lo que es la gringa, pues tú también dices, no, pues todo está muy bien de aquel lado, ¿no? Y siento que eso se hacía más, se recalcaba más en esa época, por lo mismo de que era pues la gente que iba allá a trabajar, pues te platicaba maravillas de lo que era Ujú. los americanos, y aquí tendía a ser un poquito más a menospreciarse, ¿no? O sea, todavía nos veían como rancheros, como gente con guaraches aquí, o sea, que andábamos todo el día en burros, o sea, no sé.
Sí, pues es la posición de hegemonía, porque a fin de cuentas, en realidad nada tienen de malo andar con guaraches y tal. De hecho, es muy posible que, por ejemplo, los guaraches, a mí me lo decían de pequeño, ¿no? Cómprate unos guaraches porque es mejor para el clima. Y yo, no me gustan los guaraches. Ahora me gustaría tener unos guaraches, porque la verdad es que cada quien se adapta a sus circunstancias de la manera que mejor le conviene. No es que unos sean superiores y otros sean inferiores, sino que pues, es lo que se adapta a tu entorno. Y si tú vives en México, pues necesitas un poco las cosas de México. Entonces, pues sí que existía eso. No sé, ahora está esto de las artesanías y tal. No sé con qué perspectiva se ve, pero de todas formas hay una hegemonía, una cultura que tiene poder sobre la otra, y que ese poder se muestra en todo los elementos que la conllevan, ¿no? Que es, pues, se nota también en el idioma, en la vestimenta, en las actitudes, y pues claro, en la comida. Ujú. Justo eso que mencionas de... Ay, ya se fue, justo le iba a decir algo. Ah, Es que tenía que ir al baño, yo creo. bueno. No, es que justo... Ay, ¿por qué se fue? Justo le iba a decir... Bueno, es que iba... Ah, ya volvió, ahora sí. Me dejaste hablando solo. Te estaba Perdón, respondiendo a ti. me quería mutear, pero apagué la cámara en vez de eso. No, pues te quería decir que justo el domingo estaba viendo One Piece en Crunchyroll y me apareció un comercial de unos chavos que hacen playeras aquí de México. Y me di cuenta de que ahorita hay un boom increíble por todos estos patrones huicholes, por tantas tipo de ilustraciones de Quetzalcóatl, de dioses, de colibrís y todas estas cosas, pero la gente lo está consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y ya no sé realmente si la gente lo hace de verdad porque por amor a sus raíces o simplemente porque dicen, ah, pues es lo que pega ahorita. Y por ejemplo, tener todos estos patrones, huicholes y esas cosas, no sé, yo siento que los están replicando de una forma tan comercial que se pierde realmente eso. Y o sea, porque por un lado es como tú dices, están... ay, espera, se me fue la palabra. ¿Qué habías dicho? O sea, porque aparte, también estamos viendo que gente ya con un cierto nivel económico bastante alto siempre está como consumiendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues también no es lo común y es algo distinto. Pero también yo creo que es como una forma falsa de intentar apoyar a estas personas también. Es como de, pues hay que apoyarlos porque... Ay, no sé cómo decirlo. Es como muy mamador de estas personas que llegan a apoyar. Condescendencia, ¿no? Ah, ándale, con descendencia, exacto. Sí, sí, sí. Ujú. Y ya, y ya. Sí, estoy... Bueno, o sea, por una parte yo creo que lo normal, o sea, que justamente no tendría que ser como, ay, vamos a ayudarlos y tal, sino que lo normal sería que se valoren porque gustan, ¿no? O sea, está chido, lo quiero. No porque, tengo que ayudar a la gente pobre. No, o sea, sí hay que ayudar a la gente pobre, pero, o sea, comprar una blusa o un pantalón o un lo que sea con bordados o diseños huicholes no implica ayudarlos realmente. Entonces, Ajá, es como empezar un tendrías que quitar eso ahí. trabajo cualquiera, ¿no? ¿Qué pasó? Como que mucha gente... O sea, que realmente es como un trabajo cualquiera, pero como por el rango social, sí se cree como el, ay, hay que apoyar o hay que... Es como beneficencia, casi. Pero realmente pues es el trabajo de la persona, o sea, no le estás, o sea, vaya, no que no le estés ayudando, pero él te está dando algo a cambio, ¿sabes? Como no es, Sí, que es la... ajá, pues es como cualquier otra compra.
Sí. Esa es un poco la versión de caridad cristiana o católica, que es una de las cosas que no me gustan. Yo quiero respetar mucho esa religión, no tengo nada particularmente en contra del catolicismo, pero es uno de los detalles que sí no me agradan mucho, la idea de que tienes que dar una parte de tus beneficios, cuando la idea más bien tendría que ser todos tenemos que ganar de la misma forma, ¿no? O sea, ni siquiera voy a decir que tendríamos que ganar lo mismo, pero por lo menos tendría que haber un nivel equitativo y no que unos, por caridad, le den a otros. O sea, es perpetuar una diferencia social que no tendría que existir en principio. Sí, pero es también hay que analizar en el país en el que estamos, o sea, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que otros, y sí entiendo eso, que es como minimizar al otro, ¿no? De que yo le estoy dando al hogar de niñas porque el hogar de niñas es pobre y los niños de ahí son pobres y yo tengo mejor calidad de vida o algo así, ¿no? Pero, o sea, yo también sí, yo no recuerdo cómo se llama como este tipo de... es como capitalismo o estas cosas que debes de tener conforme a lo que trabajas, ¿no? Esto de que muchas personas no trabajan tanto y ganan más, y los que se friegan más ganan menos, y esto, ¿no? O sea, es como los albañiles y estas personas pues que ya tienen como ¿cómo se dice? Una educación, una carrera y esto, pero también está bien gacho porque no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sabes? O sea, como si de pronto, bueno, yo de pronto antes creía que no sales adelante porque no quieres, o como estos señores, ¿no? De las tortas, que por que se podría creer que porque trabajan en unas tortas o venden tortas ya son menos, no sé, menos que sus hijos, menos dignos que los que se fueron a Estados Unidos, pero pues realmente todo trabajo es digno, ¿sabes cómo? Uh-huh. ¿Ves? Siempre me pierdo. Sí. Por ejemplo, en Satélite, en la Ciudad de México, algún día vi que se estaban quejando los vecinos de los pepenadores, que no, de que la policía tendría que detener a los pepenadores. Y es como, dude, los pepenadores son, si acaso, son los únicos en todo el país que sostienen el reciclaje. Ajá, sí. Y es súper triste lo que se friegan para que les paguen 100 pesos o 50 al día a los pobres señores. Sí, que pepenar podría perfectamente ser un trabajo asalariado. O sea, yo no vería mal que un gobierno municipal dijera, oigan, vamos a integrar a los pepenadores al sistema porque hacen un servicio público. Realmente sí. Están... O sea... Pues sí, o sea, separan la basura, también obtienen un ingreso porque pues separan como las latas y eso, pero pues realmente sí. En México son el mejor sistema de tratamiento de los desechos que hay. Porque si tú vas y tiras, no va a pasar nada más que se va a revolver todo. Los pepenadores son los únicos que realmente se preocupan porque esté separado. Bueno, de hecho aquí en Aguascalientes aquí en Aguascalientes intentaron hacer como algo así, como de alguna manera hacer un poco más ¿cómo decirlo? Regulativo, esto de los pepenadores, porque no recuerdo hace cuántos sexenios o cuántos mandatos hubo, pero hubo una presidenta municipal que inclusive dijo que les iba a dar como unas especies de tarjetas a los pepenadores, y con esos por cada hora sí que iban a llevar un registro por cada kilo que llevaran hacia el centro de reciclaje. En su tarjeta les iban a abonar dinero. No, desconozco en qué habrá quedado esa implementación. Yo creo que ya está en desuso, pero sí se intentó regular. Creo que no fue muy exitoso porque te digo, ya no he escuchado más, pero
de alguna manera sí, o sea, sí te trataba de dignificar a la persona, porque pues... Sí, sí. Pero, por ejemplo, en esta cuestión que dicen de que, o sea, como el comentario que hicieron de que los vecinos se quejaron de que había pepenadores, de ahí creo que nace este término tan popular que está ahorita, que son los mentados whitexicas, ¿no? O sea, esta gente que de alguna manera, por eso creo que tienen tanto, se llevan tanto el repudio del pueblo mexicano, porque son personas que viven en su burbuja, o sea, en una burbuja, De privilegios. de privilegios. Sí, los hijos son los whitexicans. Ajá, Así es, ajá. justamente. Y tienen en esta sociedad privilegiada donde de alguna manera con un esfuerzo mínimo logran lo que desean y los demás ahora sí que los demás, la sociedad actúa como mera adorno, ¿no? En su vida cotidiana. O sea, por ejemplo, el pepenador, pues a mí qué me da que el pepenador Pues esté está en el ahí contenedor. así, ajá, ¿qué me da? O sea, pero a ellos les molesta porque arruinan su paisaje, ¿no? Y yo creo que también se han llevado mucho al repudio de la gente porque si bien como dijiste, Alan, o sea, suena como mamador todo esto de que tratan de ay, apoyar a la gente, suena falso porque nunca han tenido esta empatía o estas situaciones en las que tienen que vivir lo que la mayoría de la gente tenemos que vivir, ¿no? O sea, para ellos es como una especie de espectáculo, es una especie de acto fuera de lo común, o sea, el simple hecho de ir en un camión o visitar una comunidad rural, para ellos ya simplemente funge como diversión, ¿no? Y para nosotros, el resto o el grueso de la población, pues es el día al día, ¿no? Entonces, creo que a través de esas actitudes se hace más marcada la diferencia social, el clasismo que hay en México, y por eso creo que encabrona tanto eso. Sí, que si le quisiera yo dar mi interpretación medio chiflada, que no creo que es la que presenta la película, pero que me ilusionaría un poquito, es como que los hijos son la clase alta mexicana que vive del trabajo, de la base de trabajo real y se la pasa en lujos y en apariencias. Y es indiferente ante el esfuerzo que le tomó, por ejemplo, en este caso a los padres, que le dieran dinero, ¿no? O sea, es como, pues no me importa qué tuviste que hacer para tenerlo, pero pues dame dinero, ¿no? Yo también así como que medio lo interpreté. Sí. Sí, se le da una interpretación más social, sí que se pone interesante. Bueno, sí se pone interesante. Yo creo que por los indicios católicos y conservadores y es que al final por ejemplo el tipo borracho que estaba enfermo muere, ¿no? Y es la típica de Jesucristo y de muchos santos mártires que tienen que sufrir digamos su cruz para salvar a los demás. Es como, a ver, podíamos ir a ayudarlo, tampoco es que los papás fueran unos santitos y dejaron ahí al niño muriéndose en el alcoholismo y no lo quisieron ir a ver. Entonces, no sé. Pero fíjate que es algo muy de la época. Bueno, o sea, por ejemplo, sí. Es algo así como que, por eso te digo que me encanta esta película, porque es como un reflejo de que por qué la gente pensaba de esa manera, ¿no? O sea, por qué había esa, de alguna manera, que sacaban a los integrantes que de alguna manera no le eran funcionales a la familia, ya sea el tío que estaba en las drogas, el tío que era alcohólico, lo que sea, los excluían, los
como que los ignoraban porque no iban con los cánones en los que se estaban imponiendo o se estaban educando a los otros hijos, o iban dentro de las normas de la familia. Y se me hace bien interesante porque yo, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, pues sí ha habido, o sea, que el tío que se drogaba, que no sé qué, y lo hacen como si no existiera, como si ese problema no existió. Y es como creo que el pensamiento que tenemos ahorita Sí, o sí, 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 tenemos sí. los mexicanos, de que si no lo veo no existe ese problema. Ujú. Es muy interesante y me gustaría quedarme con ustedes, pero creo que los voy a tener que dejar, tengo que salir. Me gustaría quedarme más, pero seguro van a seguir platicando y va a estar muy interesante, lo veré en el video. Menos Hasta mal luego que y ahora sí buenas te noches. despediste. Bueno, nos vemos. Adiós. Bye. Gracias, adiós. Ya no recuerdo qué iba a decir. A ver, dilo, Alan. Ay, ¿qué era? Que... no me acuerdo. Estabas diciendo eso sobre la familia, de cómo los excluyen. No recuerdo qué iba a decir. Bueno, o sea, que básicamente eso es como una muestra, o sea, de cómo se hacía la dinámica familiar. Aplicaba con hombres y aplicaba con mujeres, o sea, porque también vemos, por ejemplo, a esta chica, ay, ¿cómo se llamaba? Marta, no sé qué. El personaje que hacía de la muchacha que era novia del hijo y que tuvo María. al hijo, María, ajá. Y que pues no tenía manera de conseguirle pues, el alimento al niño, y pues tuvo que hacer de bailarina. Ya vemos ahí como unos guiños a lo que es el llamado cine de rumberas, ¿no? Que a mí también se me hace bien interesante ese cine porque de alguna manera expone la vida de las trabajadoras de noche, que en ese momento pues eran las bailarinas de los cabarets y todo eso, ¿no? Que también si lo podemos así como traspolar a la actualidad, pues digamos que son como las prostitutas, ¿no? Hoy en día, o las teiboleras, que son mujeres que fueron orilladas a vivir o a trabajar de esa manera, y y pues de alguna manera trataban de dignificar lo más que pudieran su trabajo, pero pues obviamente eran siempre pues, sexualizadas, maltratadas, y servían como simplemente un objeto de consumo, que era pues en este caso la chica. Pero se me hace muy interesante esa parte, porque es como a partir de lo de que es el cine de rumberas, pues que nace ahí en los 50s y todo eso. Después acá se mete Tintán y empieza a hacerlo un poco más popular. Luego se transmuta o se cambia a lo que ya después sería en los 70s, el cine, ¿cómo se le llama? Donde sale Stalin May y donde salen las vedettes. Que ya no es rumberas, ya son vedettes. Ficheras. De ficheras, justamente, sí, justamente. Empiezan a hacer ficheras y empieza a ser ya... yo siento que perdió la gracia, o sea, sí, estaba la picardía mexicana, pero ya se volvió un poco más como absurdo, más grotesco, y para mí perdió toda la gracia. Creo que ahí, y volviendo un poco a lo que mencionaste al inicio de que tú querías que que resurgiera una tercera época, creo que más que nada en esa época y también en esta época actual, creo que el cine fue y es una industria. Más que otra cosa, es una industria, es negocio. Por eso, al crear este tipo de cine de ficheras, se enfocaban más en algo que pudiera vender, en algo que pudiera atraer a la gente más que en otras cosas. Porque en estas películas lo principal era como contar la historia o dar un mensaje. Pero ya en esas épocas del cine de ficheras lo importante era simplemente crear pues sí, un espectáculo que pudiera venderse, que pudiera atraer a la gente. Igual ahorita, sí, o sea, lo así. que se busca es simplemente generar ingresos, generar un negocio, y lo demás pues pasa relegado a un segundo plano. Sí, o sea, justamente actualmente creo que el cine ahorita mexicano estamos entrando o más bien ya estamos dentro de esta ya cultura de la globalización, ¿no? O sea, donde tendemos a
a entender referencias de todo tipo de culturas, ¿no? O sea, ya de la americana, de, no sé, de la japonesa, de todo tipo de culturas, ¿no? Ya estamos en un mundo globalizado. Pero siento que ahorita en esta transición a hacer a una unión de culturas, México se está perdiendo actualmente en su identidad, en esa misma transmutación, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en las películas que actualmente sacan de cine mexicano, se sienten insípidas, se sienten desabridas, se sienten este mal porque no reflejan México, ¿no? O sea, Ujú. porque México se está perdiendo culturalmente hablando en todo este vaivén tecnológico de todo tipo, y siento que por eso estamos decayendo, porque ni México sabe quién es México, ¿no? Ya dista Exacto. mucho desde la manera en que habla, por ejemplo, a mí me súper choca que hagan las películas centralizadas, o sea, o capitalinizadas, o sea, que son de la capital, Ujú. porque demuestra un contexto muy específico que sucede, por ejemplo, en la capital, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé, se me viene a la cabeza la de esta de donde sale Regina Blandón, la de Guerra de Likes, o sea, ¿Cuál de todas? es, Sale por semana en una nueva. ya sé, o sea, esta, por ejemplo, la de Guerra de Likes, o sea, se me Ujú. hace tan insulsa, se me hace tan carente de sentido, porque de alguna manera se apega al contexto de la Ciudad de México, y ya ese contexto difiere tanto de, por ejemplo, del centro del país al norte del país, que no sabe a México, o sea, ¿sí me explico? Ujú. Siento que esas problemas que de alguna manera los presentan en estas películas no saben a México porque ni siquiera ellos saben qué es México. O sea, siento que nos estamos perdiendo en esta industria, como tú bien dices, en el que tratamos de vender más, pero nos estamos perdiendo nuestra identidad porque ya son las películas que sacan son refritos del refrito del refrito del refrito, que Ujú. pegó alguna vez en, no sé, en Estados Unidos, en China, no sé. Se sienten copias baratas porque no saben a México, porque ni siquiera el mexicano sabe qué es ser mexicano actualmente. Si te vas al norte, tienes una cultura en la frontera impresionante, donde no solamente ya están los gringos con los mexicanos, sino ya están pues los que son, no sé, de Guatemala, de El Salvador, que no alcanzaron a cruzar, y ya se hizo toda esta mezcla tan culturalmente rica que ya ese México del norte ya difiere mucho con el del centro, con el de la capital. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes, pues todavía somos un poquito más conservadores en el aspecto de que pues tenemos nuestra capillita, nuestro templo, nuestra catedral, y todavía hacemos feria y que no sé qué, pero ya dista mucho del concepto de lo que es ser mexicano al norte, al centro, en el sur no se diga. O sea, siento que nos perdemos en esta modernidad, porque ya ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos, ¿no? Ujú. Sí, es justo como dices, como que ahorita se está buscando reflejar algo como para quedar bien. O se busca reflejar simplemente como un estrato de la sociedad para que la gente... Ay, no sé, es que no sé qué... Es que de verdad no sé qué pretenden al mostrar siempre como esta cultura siempre tan con un nivel socioeconómico alto, con gente de ese tipo, cuando realmente lo que más abunda en México es toda esta diversidad. Y, y pues ya, o sea, no sé. O sea, como tú dices, o sea, hay una diversidad tan grande, no solo incluso en la misma Ciudad de México, sino como por regiones, por cada estado, y que se centralice tanto y que se busque dar como cierta universalidad para México diciendo, pues así son todos en todos lados y así. Pero Sí, pues sí, sí. no me gusta a mí tampoco. Creo que ese es uno de los mayores problemas de la industria actual, que se ha dejado de buscar una... O sea, que se busca retratar algo que realmente México ya no es, o que al menos México intenta aparentar ser. Ujú.
Sí, por ejemplo, siento que, por ejemplo, en lo que decía yo de las épocas, siento que en lo que define una época es justamente ese punto de unión, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época del cine mexicano acompañábamos íbamos viendo cómo iba siendo la transición de los lugares, de que iban siendo estas zonas rurales, iban convirtiéndose en ciudades, ¿no? A ser un poquito más modernas. Y ese mismo cine reflejaba esa transición, pero era una transición que pasaba en todo el país. O sea, el país podía tener sus diferencias culturales, pero el evento en sí era esa transmutación del rancho a una ciudad. Y por ejemplo, vieras donde vieras la película, por ejemplo la de los Tres García, había una ciudad, un pueblo que de alguna manera representaba eso mismo que tenía la película, ¿no? O sea, en esa parte, por ejemplo, siempre el factor religioso fue súper importante porque es algo que define o tiene muy en claro el mexicano de esa época, ¿no? De que siempre los padrecitos fungían como figuras de autoridad, independientemente del problema que se tratase, ¿no? O sea, hasta los ladrones les pedían el consejo a los padrecitos, porque todo mexicano en esa época tenía ese sentido religioso, no quiero decir espiritual, pero sí religioso, más arraigado. La figura de por qué Sara García se volvió tan entrañable, porque todos los mexicanos teníamos por lo menos una figura de autoridad o una matriarca tan exigente como lo era la de Sara García, y que fue una figura que de alguna manera fue endurecida con el tiempo, porque pues obviamente tuvo que haber vivido la guerra de la revolución, de los cristeros, y eran mujeres que se habían hecho rudas con el tiempo por el contexto en el que les tocó vivir, ¿no? Y todo mundo se identificaba con una abuelita así. Entonces siento que en esas épocas, por ejemplo, el cine mexicano, pues la transición fue como el factor que nos unificó. La segunda, la que yo les digo que para mí es la segunda época, es esta crítica social donde ya tenemos como esa noción de que, oye, las cosas no están bien con el gobierno, no están bien con la sociedad, no están bien, ya es más como un sentido más de crítica, ¿no? Por ejemplo, para mí las películas de ¿cómo se llama? Felipe, no me acuerdo, pero el que hizo la trilogía de Canoa, la de las Poquianchis y todo eso, su punto era más como una crítica social, que pues obviamente eso fue después del 68 y como que la gente dijo, cabrón, o sea, algo está pasando, ¿no? Y siento que ahí unificaba a México, ¿no? Este cambio, esta transición de el México injusto, el México donde hay la corrupción, donde el gobierno es el que tiene la culpa, donde bla, 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 bla. Eso era lo que hacía que resaltaran las películas. Pero ahorita, pues digamos que cada loco con su tema, ¿no? O sea, unos pelean por la pérdida de identidad cultural, otros por la corrupción, otros por la violencia, otros por no sé qué, por la economía. Y ahorita estamos viviendo un México tan polarizado que se me hace difícil que podamos llegar a un punto de inflexión donde pues volvamos a tratar de volver a redefinirnos, ¿no? Como mexicanos. Espera, Dulce, tú eres de Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú cómo ves como esta representación en el cine mexicano, pues actual, en el cine contemporáneo? Es que justo ahorita antes de que hablara Sara iba a decir que se me hacía como muy difícil que hay tanta diversidad en el país como para que pudiéramos englobarla, ¿sabes? O sea, como en una película. Pero ahorita que estabas diciendo como realmente todo en lo que sí tenemos en común, como país, ya dije, no, pues sí es cierto, o sea, es más de problemáticas o de situaciones que realmente sí pasan en todo el país. Y es que ahorita que decían del norte, y ustedes son del centro, ¿no? ¿O de dónde son? Sí, del centro de la República. Sí, de agüitas. Es que a mí me viene mucho a la mente la Cindy la Regia. Yo nunca vi esta película, pero sé que es como de estas personas de Monterrey que también son como muy whitezican y estas cosas. Sí.
La otra vez vi, no sé si vean, y a lo mejor va a ser muy random, vi, pues creo que esta película está basada en Andy Benavides, ¿no? Todo el mundo la conoce. ¿Cuál? Y vi una entrevista que le hicieron y es de Pinky Promise, algo así, y es una muchacha de México, o sea, son mexicanas todas. Y yo siento que, y le decían mucho que, espérame tantito. Bueno, a ver, vamos a esperar un poquito. Jaja. Ya estoy, perdón. Ok. Es que había ruido, perdón. Vi esta entrevista y salía Andy Benavides y junto con su amiga esta Jimena, que son regias, y hasta incluso la persona que la estaba entrevistando le decía cosas como muy tontas de que por ser del norte, ¿sabes? Como esto de que te gustan mucho los caballos y que siempre andas en botas y cosas así, que yo dije, realmente ni siquiera los mexicanos conocemos la cultura que tenemos, o sea, realmente ni nosotros estamos conscientes de lo que es realmente cada cosa, como yo que soy del norte, pues claramente no uso botas todos los días, ¿sabes? Como, y yo, ustedes que la verdad creo que son textiles, ¿no? Lo más típico de Aguascalientes, no sé qué sea. Los deshilados, exacto. Eres la primera persona que conozco en mi vida que ay, güey, ¿qué son? Eres la primera persona que conozco en mi vida que ubica que lo textil, los deshilados son de Aguascalientes. O sea, sí, es que yo sé, creo, por la canción de México en la piel, creo que hizo. Iba a mencionar eso. Sí, exactamente. Que me impresionó mucho esta entrevista porque dijo que realmente ni nosotros sabemos qué tenemos, ¿sabes? Como, o sea, ni nosotros conocemos realmente nuestro país. Y ahorita que decías de las películas, no sé, a mí esas películas de Regina Blandón, y creo que ya lo dije en una sesión y me arrepentí completamente, pero bueno, no debo de decir mi opinión, ¿no? Que sí, o sea, siento que son como, realmente siento que no tienen un objetivo, que no tienen algo que enseñarte, como yo siento que, bueno, a lo personal, si algún día yo hiciera una película o algo, tendría que tener un objetivo y algo que quiera expresar, un punto de vista que aporta a la sociedad. O sea, es como siento que estas películas son tan ambiguas y tan, o sea, que no, no, o sea, no siento que hablen de México, o sea, no siento que aporten nada. Sí, o sea, que no reflejen así como algo que te diga, mira, esto es México, que te identifiques, ¿no? Ajá. Sí, justamente eso es lo que a mí me da tanto coraje cada vez que por ejemplo pongo Netflix o que pongo que saquen una película, porque se siente tan falso, se siente tan masticado, tan industrializado esos productos que dices tú, esto ni siquiera es de México, o sea, bien lo pudieron haber hecho en Chile, lo pudieron haber hecho en cualquier otro lugar y se ve exactamente igual, sabe exactamente igual. Y sabes, no, o sea, a mí me dio tanto gusto, por ejemplo, ay no, yo sí lo voy a decir. Me dio tanto gusto, por ejemplo, cuando sacaron la película de Coco, porque de verdad, o sea, se ve que se esmeraron en sacar o sea, en sacar lo que a México tiene tan arraigado y que creo que hasta pena le da mostrar, como es esta cultura de, no sé, un poquito más pueblerina, un poquito más, ¿cómo decirlo? Más de costumbres, más así, y en realidad ver que sí, o sea, como que sí se esmeraron y que en realidad lo que tú has vivido, o que creo que la mayoría hemos vivido, esos puntos como la familia, la tradición, bla, 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 sí están reflejados ahí. Hasta me dio gusto y me dio coraje porque dije, ¿cómo chiflados no puede ser que una productora mexicana no lo sepa representar y unos gringos con rifados en lana sí lo hayan sacado? O sea, me dio coraje, pero me dio gusto porque, o sea, no sé, todo el cine actual, digo, se siente tan insulso, tan masticado que ay, ni ganas dan de verlo. Es que siento que como que, no sé, ves que o que era muy común, no sé si todavía, que el cine extranjero representaba a México como este desierto y con carácter y estas cosas. Siento que nos vamos como de un extremo a otro, ¿no? Como de la pobreza extrema o algo, nos vamos a estas
como lo que decías de Regina Blandón y esas películas que son como de personas ejecutivas y sí hay, pero realmente no es como, o sea, es como de un polo a otro, o sea, no está, no sé, como que no es de un extremo a otro. Y, y de lo de Coco, sí, es como, es impresionante como alguien que no, o sea, alguien extranjero que vea mejor las costumbres o represente mejor el país que uno, porque sí siento que nosotros, como mexicanos en el extranjero, como las películas que les decía que, o sea, las películas de desierto y que el Zarape y el Gorrito, como que sí como que nos queremos quitar esa imagen y por eso salimos con, pues como, pues no sé, o sea, como esto de, pues, ¿cómo lo digo? O sea, para querer tachar eso sales con, pues con estas producciones que, o de las historias más acá, más de ciudades y estas cosas. Y por decir, yo vivo en una ciudad pequeña en Chihuahua, se llama Delicias, pero es en Chihuahua. Y ahorita que decías de los hot dogs y de las cosas que somos muy malinchistas, justo hoy en mi ciudad abrieron un KFC y no te imaginas la fila que hay afuera del KFC para comprar un KFC. Sabiendo que aquí también venden pollo empanizado, ¿sabes? Es un pollo empanizado y pues, un KFC sí, pero tampoco es Pero la para gente quiere KFC. Ajá. Es que el puré de papa está bien bueno. Y yo estaban como las noticias ahí grabando en Facebook y estos en vivo, ¿no? De que era impresionante la fila, desde las 11 y abrían a las 3, ¿no? Y decían los comentarios que yo la verdad no sé si sea verdad, pero que realmente en Estados Unidos no, pues que el KFC no es gran cosa, ¿sabes? Que incluso es como de que no tiene buena calidad y que no sé qué, pero como el saber que es extranjero o que, no sé, el decir que fuiste acá, a lo mejor en cierta parte no tanto por el producto, sino por el nombre, ¿sabes cómo? Y a pesar de que en mi ciudad venden pollo empanizado, ¿sabes cómo? O sea, no sé cómo se le llama ese pollo, pero es empanizado, ¿no? Sí, Pues como No, tipo pero Kentucky, ¿no? Así lo he escuchado yo. sí, todo el mundo lo dice así. no sé, siento que hasta entre nosotros mismos nos fregamos por... Sí, justamente eso que dices, o sea, como de que tratan de ocultarlo. Siento que, por ejemplo, o sea, regresando a la película, siento que ahí como que representan muy bien de que o sea, de alguna manera también ellos, los torteros, o sea, por ejemplo, los papás, o sea, no se avergüenzan, pero sí de alguna manera como dicen, no, pues sí, las tortas, pues son muy de así, de la plebada, de los estratos bajos, es muy, muy bajo, o sea, siento que nosotros como mexicanos, o sea, tenemos una autoestima nacional o una tan bajo, tan pobre, que en realidad sí intentamos esconder como que lo que somos simplemente por el caerle bien a los demás, ¿no? O sea, porque también te lo encuentras mucho, por ejemplo, en redes sociales así como de, ay, México tan tercermundista, o este tipo de comentarios en los que, pues, o sea, güey, pues así somos, pero no tienes por qué sentirte mal por el simple hecho de que México sea así, ¿no? O sea, me caí tan gordos esos comentarios de que se menosprecia a la identidad mexicana en el hecho de que, pues, o sea, la sociedad como es y de que como quiera que sea, de que otras, por ejemplo, en Suiza sean mejor. O sea, yo nunca he ido a Suiza en mi vida, pero pues, o sea, no sé por qué tendrían que ser mejor ellos, ¿no? O sea, simplemente porque sean europeos, yo no creo que México sea menos que nadie. O sea, la neta, no por nada tienes aquí a todos los europeos que se van a Yucatán a vivir cuando se retiran, porque pues Suiza está de hueva, ¿no? O sea, y la Europa está de hueva. No sé, siento que ahí sí pega mucho el autoestima mexicano, ¿no? Y eso que dices es muy curioso porque siempre vemos noticias de... Bueno, ahorita la única que se me viene a la mente es de Emily Ratajkowski, como se pronuncie, vino de vacaciones a México y está en Los Tacos. Y la gente, no, ¿cómo está en Los Tacos? ¿Cómo una modelo así viene a comer tacos? Y está ella en Tepito simplemente con su orden de tacos o así. O incluso una vez que vino Hugh Jackman y estaba en un puesto de gorditas. Y de repente, o sea, pero es gente que viene de fuera, pero de repente gente que
misma de aquí de México, de no, es que cómo yo voy a ir a comer a un puesto de la calle, no, cómo yo voy a estar comiendo en unos tacos ahí en un puesto ahí de sillas de plástico y esas cosas. Pero pues a veces es mucho mejor, o sea, es algo que yo le... De hecho, hace rato que estaba viendo la película con mi mamá, se me hizo muy curioso como el personaje de Jacinta, que siempre llevaba su canasta en el brazo. Mi mamá me dijo, ay, yo cuando era niña y mis papás iban al mercado, siempre llevaban la canasta así. Y yo dije, wow, está muy chido. Y ahora cuando uno va al mercado, o sea, pues ya ni siquiera hace esas cosas, pero pues está chido. Y ahorita, ¿cuánta gente... ¿Manda? Que ya ni siquiera se va al mercado. ¿No? Exacto, ya no, ya la gente es como de, no, ¿por qué voy a ir al mercado? Mejor voy a Walmart a comprarme mi lechuga transgénica, sin gluten, sin azúcar, sin lechuga y así. Es como, no, ¿por qué? Sí, justamente, o sea, eso creo que ahorita nos estamos dando cuenta de que la estamos cagando y de que estamos arrastrando años de esa baja autoestima que tenemos con noción a como somos como mexicanos, que ahorita creo que lo que se están saliendo o que estamos revalorizando son estas cuestiones que antes consideraba tu mamá como nacadas, ¿no? O sea, esta cuestión de por ejemplo, no sé, las mexicanadas que le dicen, que es hacer como arreglar cosas con lo que tienes y que dice tu mamá, eso es una nacada o algo así, ya lo estás tomando como con orgullo, ¿no? Porque es algo que un mexicano solamente haría, ¿no? Como usar O el esta cuaderno de cuestión un lado y del otro para otra materia. Ándale, algo así, o por ejemplo el simple hecho de ser tan surrealista y tan absurdo, siento que eso lo estamos revalorizando como el que es mexicano, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, estaba viendo que un cuate fue a votar con su armadura y lo tomaron foto y es como, si viviéramos en Suiza, nos perderíamos de estas cosas. Sí. Es más como irrisorio, pero también siento que estamos tratando de acuñar o de guardar estas Y fue alguien a cosas quien tan conocemos. surrealistas. Sí, sí, cierto, sí lo conoces, ajá. ¿Pero la armadura de qué? Era como un de cosplay. Elfo del Señor de los Anillos. Sí, así ¿Por fue a qué? votar y subió sus fotos y fue como, mira qué cosas. Pero, o sea, te digo, siento que en esto, lo que consideramos naco es lo que tratamos de guardar, como decir, pues esto es mexicano, ¿no? Pero no siento que sea como que todo lo que abarque un mexicano, ¿no? No sé. Por ejemplo, también se me hizo súper así como bien... no sé cómo decir la palabra, pero que era... Se veía tan clasista estas fotos que sacaron hace, no sé, creo que eran un mes, el de una chava que era como una modelo y que la pusieron ahí en medio de dos palapas con la gente ahí, pues estaba disfrutando su dominguito en la playa y la chica pues era una chica alta, güera, con un traje de baño bastante extraño, unas botas vaqueras y la gente que estaba, pues porque ella se puso como en medio de dos camastros y la gente que estaba ahí pues era gente pues normal, o sea, gente pues así morenita, pues que estaba disfrutando de un domingo y que a la chica la pusieron justamente para que contrastara con el entorno, ¿no? Y trataban de hacerlo como de alguna manera inclusivo, pero pues evidentemente se veía que querían hacer un tipo de contraste y la gente se tundió a la pobre modelo porque están tratando mucho de hacer como de capitalizar esos contextos que vivimos los mexicanos y que los tratan de hacer como de mírenos, somos como ustedes, somos como la gente, cuando ni siquiera vemos a lo mismo, cuando ni siquiera entienden a la gente a la que le tratan de pues no de vender, pero por lo menos de representar ahí en fotos, en lo que sea. Sí, porque esa se me misma hizo... gente se vuelve un producto para ellos. O sea, dicen, sí, soy como justamente. esta gente, pero no los ven como gente, lo ven como productos o algo simplemente para generar, pues, publicidad, promoción, dinero.
Ajá, justamente es como un adorno, o sea, Exacto. ellos fungieron como adornos en sus publicidades. Y es como de, eso es justamente lo que no se debe de hacer, o sea, se ve forzado, se ve, y por eso los llaman whitexican, porque se ve forzado, porque ellos tratando de hacer lo correcto, evidentemente hacen más grande la brecha entre clases sociales. Y ese mismo pensamiento clasista que tenemos todos, pues lo vienen perpetuando pues, desde hace un chorro, cientos años. Ujú. Sí. Y es curioso eso porque México es uno de los países más diversos. O sea, aquí llega gente de Sudamérica, de Estados Unidos. Aquí en Aguascalientes están llegando un montón de japoneses por las plantas de las fábricas de Nissan. Y pues sí, o sea, la gente muestra la diversidad no como algo bueno, sino como algo rentable, como algo de consumo, más que algo que es completamente normal. O sea, si tú sales a la calle, al menos hablando pues de nuestra ciudad de Aguascalientes, ves un montón de gente, ya ves japoneses, ya ves gente de África, europeos, estadounidenses, y piensas, no, pues así es la gente que llega a esta ciudad, simplemente llegan aquí, pero pues al momento de retratarlo en una película siempre es como de, wow, miren toda esta gente tan distinta, ¿por qué no? Wow, hay que mezclarnos entre ellos para, pues sí, para que la gente vea que también nosotros somos iguales a esas personas. Y no, realmente no. En el momento en el que ellos se quieren introducir con este sector simplemente para mostrar que son iguales, pues se demuestra efectivamente que no son iguales. Sí, justamente porque o sea, el pensamiento que traen es como dices, o sea, se parte, vuelve como de consumo, o sea, solamente somos productos para ellos. Y siento que, por ejemplo, esta de la cuestión de los extranjeros, atesoran un poco más esas diferencias culturales que hay, por ejemplo, de un japonés a un mexicano, porque esas diferencias nos hacen ser tan únicos. Y estas personas que te digo que tratan de hacerlo todo como los whitexicans, básicamente, pues simplemente somos como, ay, pues mira, lo que hacen los naquitos, qué chistosos son los naquitos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, se ve fingido y aparte, pues es detestable tu pensamiento, amiga. O sea, no. Sí, o incluso también solamente con lo de la música, o sea, que dicen, ay, ¿a poco escuchas cumbias? ¡Qué naco! Pero evidentemente siempre que hay una fiesta todo el mundo va a estar bailando cumbia, va a estar bailando banda y esas cosas. Pero no sé por qué siempre a la gente le da miedo admitir. Y bueno, cuando digo la gente también me incluyo, porque de repente también hay veces donde sí te da miedo o te da pena como admitir ciertas cosas, pero pues es normal. Yo creo que es parte también de ir aceptando y abrazando lo que eres y lo que haces. Es como cuando vas a la tienda recién despertado, dices, ay no, y si alguien me ve, si voy en pijama sin peinarme y así, y ya hasta después de un tiempo dices, no, ya, estoy muy cansado, me voy a ir así. Y ya si te encuentras a alguien, pues dices, pues estoy recién levantado. Creo que así es lo mismo, tienes que empezar a pensar más por ti y no por lo que los demás dicen de ti. Yo creo que fíjate que si entendiéramos el contexto, o sea, si entendiéramos el porqué de las cosas que hay, por ejemplo, decían hace rato que se estaba poniendo lo del boom del arte huichol y todo eso, si en realidad entendiéramos el por qué es el arte huichol, qué representa, o sea, todo el contexto histórico, todo el por qué existen las cosas aquí en México, tendríamos una noción más concreta o tendríamos las bases más sentadas de lo que es pues la mexicanidad, ¿no? O sea, porque, no sé, porque decimos lo que decimos, porque decimos las expresiones que tenemos, porque las cosas se ven como se ven, ¿sí me explico? O sea, si tuviéramos un poco más de contexto, si todos nos interesáramos por aprender justamente de cómo somos, creo que esas brechas como que empezarían a difuminarse, quiero pensar. Es que es justo lo que pasa con los extranjeros, ¿no? Que vienen aquí y como, pues a lo mejor suena mal, a ellos sí les interesa nuestra cultura, porque siento, hasta personalmente me incluyo, que no sé
no sé, mi cultura, ¿sabes? Como es lo que les decía ahorita, que realmente nosotros conocemos qué tenemos en nuestro país y así como dices, de dónde proviene todo el origen. Y siento que es por eso que los europeos extranjeros vienen y gozan más, porque es que, por decir, nunca han visto como este examen que les hacen a las personas que les dan la nacionalidad o la, no sé si se dice nacionalidad o no sé qué sea. Sí. La Que tienen que ciudadanía. saber, ciudadanía, ajá, que se tienen que saber como los presidentes y que la historia. Y yo una vez vi las preguntas que les hacían, realmente yo no sabía nada, ¿sabes? Como, y es increíble como si vivo en este país, no sé de él, ¿sabes? O sea, como un extranjero va a saber más de mi país que yo. Ujú. Y siento que es realmente eso, o sea, que no apreciamos lo que tenemos. Y vienen otras personas, justo lo que decías con Coco, o sea, vienen personas extranjeras que a lo mejor no son, sus países no son tan ricos en cultura como México, y al llegar a México dicen, güey, o sea, ¿qué onda con todos los de aquí? Y como para nosotros es tan normal y tan X, no nos damos cuenta realmente. Sí. Sí, creo que por ejemplo sacaron una película como a la par, ¿no? O sea, salió como Coco y luego salió otra película que era mexicana que también trataba sobre el Día de los Muertos y la otra película que era mexicana era como súper chafa, no tenía nada de historia, bla, 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 bla. Siento que cuando eres mexicano das por sentado las bases de lo que es ser mexicano, ¿no? Y como, o sea, como dije hace rato, no nos interesa saber el porqué de las cosas y a un extranjero, un gringo, lo que sea, les interesa porque pues obviamente están en ceros y a nosotros lo damos como por hecho, ¿no? O sea, yo soy mexicano y pues porque sí. Y siento que ahí nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, el simple hecho de que, por ejemplo, no sé, o sea, ¿por qué tienden a hacer por ejemplo, algo como allá donde vives tú, Dulce, o sea, de Chihuahua, algo tan icónico que creo que lo que ubico yo, por ejemplo, es la de la Pascualita, ¿no? O sea, para mí dicen Chihuahua y yo me acuerdo de la Pascualita. Ajá. Y es como, ¿por qué? Pues por toda la historia que hay detrás de esa, ¿no? De esa muñeca. Mi abuelita compró su vestido de novia ahí, en ¿Y esta... si duró casada? Sí, duraron casadas, pero qué miedo, ¿no? O sea, yo tampoco sabía y cuando me dijo, y yo, güey, qué miedo, o sea. Y no sé si vieron, pero creo que Victoria o no, Victoria o una cerveza, la Corona, no sé qué, la tomó prestada porque hicieron como un especial así de cosas emblemáticas de México, ¿no? De que pues Pascualita, sí, creo que yo he ido Ay, muchas que la veces a cambiaron, ¿no? Ajá, y no, ajá, que no es. Sí, Y sí lo he eso, escuchado. no manches, es que dicen que nada más son los ojos, ¿sabes? O sea, que tenía los ojos, pero yo creo que es una leyenda, ¿sabes? La verdad pues no sé, no creo que se dice cada una persona, no manches. Hay Nada, alguien o sea, mintiendo, no. no se crean si es verdad, y si ve, y si voltea a ver, y vayan para que se den cuenta. La ven a los ojos y les guiña un ojo y todo eso, ¿eh? Vengan, O sea, toda la leyenda urbana que hay alrededor de pues un maniquí, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, pues, ¿cómo lo ubicas, no? O sea, la Pascualita, pues Chihuahua, y ya, o sea, tiene tanto poder de leyenda urbana que pues ya así de volada lo ubicas. Yo de Aguascalientes, la verdad, no es por ser grosera, pero no. Solo sé de la canción de... Es que justo me decía la otra vez Jubi, porque... ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Jubi? Sí. Bueno, Ok. me llamo Alan Juvenal, pero me dicen Jubis. Sí, son Jubi. Ok. Que no conocía, que mucha gente no conocía o sea, conocían de Aguascalientes. ¿Tienen una catedral, no? Algo así. Sí, la catedral. Sí, tenemos una catedral, ajá. O sea, pero por ejemplo aquí, Aguascalientes, te aseguro que ni siquiera muchos de aquí de Aguascalientes, como somos un estado que de alguna manera es como, fue de paso, o sea, porque nosotros estábamos en la ruta de la Plata, entonces hace cuenta que de Zacatecas hacia el norte se iba pues todo el comercio y Aguascalientes de alguna manera se fundó como una especie de lugar de medio, ¿no? Para descansar. Y nosotros los de Aguascalientes siento que de alguna manera nos formamos nuestra identidad en ese paso, en esa transición que hubo en ese tiempo. Y por ejemplo, pues si te preguntan, ay, pues ¿qué hay en Aguascalientes? Pues siempre te van a decir que la feria. Pero pues en sí yo siento que la feria no es tan, o sea, como tan importante o tan interesante Más o menos, como...
a mí no se me hace, la verdad. Pero, por ejemplo, pues tenemos otras cosas como, por ejemplo, pues estamos en el mero medio del país, entonces, pues de alguna manera tenemos como dos tipos de fauna y de flora. Entonces, también tenemos, no sé, lo que es, si hablamos históricamente, pues aquí fue como el paso de Miguel Hidalgo con todas las tropas y todo La eso. convención de Aguascalientes. A la convención de Aguascalientes, Con también Pancho tenemos mucha... Villa. Ajá, sí, tenemos el deshilado, pues tenemos la presa, la presa Calles, o sea, no son tantas cosas, pero siento que Aguascalientes se formó como que en la marcha y dijo, pues mira, voy a tomar esto de aquí, voy a tomar esto de acá y pues a ver qué sale, ¿no? Ujú. Sí. Pero pues, o sea, siento que es lo que nos está pasando aquí como en México, ¿no? O sea, siento que desconocemos tanto de otros lados que hasta como que nos perdemos el sorprendernos, o sea, con todo lo que puede ofrecer cada rinconcito de México, no sé. Siento que mi pensamiento es un poco nacionalista, pero creo que es lo que nos hace falta. Sí, sí. Y, o sea, justamente, ay, eso era lo que quería decir al inicio. Por ejemplo, tú ves otros países como Francia, como Italia, de cómo ellos orgullosamente, pues defienden lo que son, sus culturas, todo eso. Pero en nosotros al menos hablando ya en un sentido más general en México, pues sí, como que siempre estamos buscando salir del país para prosperar, o siempre estamos buscando otras cosas, o incluso en el mismo lenguaje de cómo vamos adaptando estos pochismos y así. O sea, como que sí nos falta cierta identidad o valorar y respetar y sobre todo querer pues nuestra misma identidad y pues la riqueza cultural que ofrece el país. Siento que también esto pasa mucho, o sea, en toda Latinoamérica, ¿no? Siento que todos somos así como al salir de Latinoamérica vas a encontrar un mejor futuro o vas a triunfar en lo que quieres. Y por decir, yo en lo personal, mis amigos o conocidos con las personas que convivo, como de mi rango de edad, ¿no? De mi generación, sí son como, ay, me quiero ir a vivir a Europa, me quiero ir a vivir a, no sé, Estados Unidos. Y yo la verdad, no, o sea, yo sí me gusta México y si algún día llego a tener una familia, quiero que sea en México y creo que no necesita, o sea, como que sí, a lo mejor en otros lados vas a tener las cosas más fáciles, pero pues tu país es tu país, ¿sabes cómo? O sea, no, vaya, cada quien se puede o hacer con su vida lo que quiera, ¿no? O sea, si les gusta vivir en Estados Unidos, chido. Pero sí siento que no hay necesidad de, o sea, como que tenemos esa idea de que si sales lo logras, pero pues aquí también se puede. Sí, siento que también sí está mucho eso de que hay solamente, o sea, por como dices en Latinoamérica, pero siento que toda Latinoamérica padece del mismo mal, ¿no? O sea, como ese bajo autoestima nacional y que todo el mundo se siente que no vale nada en el país de donde está, cuando pues en realidad yo creo que toda Latinoamérica, y más porque tenemos, o sea, como que, o sea, tenemos como costas en los extremos de lo que es el continente, o sea, somos tan ricos que de alguna manera hasta me siento como en la canción de Taylor Swift, va a sonar un ejemplo súper estúpido, pero somos la feíta del salón que después si tan solo alguien le pusiera ganas en levantarnos en la autoestima, seríamos la buenota que después de la graduación de la prepa se anda queriendo, rompiendo, miradas y todo, ¿no? O sea, siento que tenemos todos potencial, pero necesitamos que nosotros creérnosla para de verdad, o sea, sobresalir, ¿no? Eso pienso. Me gustó la referencia a Taylor Swift. Es que esta canción, no creo que se llama, pero que era así toda feíta y luego ya el chico de la ventana le dice, oye, tú estás guapa, y ya se arregla y ya está toda guapa, toda güera, toda hermosa. Es Getting Back Together, ¿no? Algo así. No. Nada. Es la de... No, Espera, ¿no? espera, la estoy cantando en mi mente porque no recuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero sí es esa. No, esa es la que está enamorada como de su vecino de ventana. Sí, es esa, ajá, sí. Que ¿No? usa lentes y toda ñoña.
Ujú. Bueno, Bueno. pero entendieron la referencia, es lo importante. You belong with me, you belong with me. Ah, la recordé. Bueno, esa era la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. Wow. Me costó trabajo, tuve que cantarla toda. Sí, pero no sé, siento, o sea, por ejemplo, pues regresando obviamente a la película, siento que, por ejemplo, eso retrata muy bien en esta película, ¿no? O sea, como nos sentimos inferiores por el simple hecho de ser o pertenecer a cierto trabajo, o pertenecer a ciertos estratos, y cuando empezó este boom así como de los que iban a Estados Unidos y regresaban ya que hablando inglés y toda la cosa, pues, o sea, sí te pegaba, ¿no? Un poquito como en este sentido de oye, pues el español está chido, o sea, porque hablas inglés, o sea, no. I don't know. It's difficult. Sí, o sea, todos tenemos ese tío que se fue a los Estados Unidos y cuando regresa inmamable, hablando puro, o sea, no, what do you say that? ¿Cómo se dice eso en español? Tú, cállese, tío, nomás se fue 6 meses, no manches. Sí. Y pues la película refleja muy bien lo que era en la época, pero pues sigue siendo muy actual, o sea, ya van 70 años desde que salió y refleja muy, o sea, no refleja muy, o sea, refleja muy bien como ¿cómo llamarlo? No quiero decir fragmento, este pedacito de la sociedad que se despega de sus orígenes. O sea, a pesar de que van 70 años, sigue siendo como el mismo México en ese sentido. Sí, o sea, de alguna manera como que la trama es sencilla, es simplista, ¿no? O sea, empieza con algo que es como muy fácilmente identificable y luego después ya, pum, te cae con la lección moral y ya, todos felices, ¿no? Pero siento que en sí la trama no es como lo importante, sino todo lo que conlleva la historia, ¿no? O sea, todo lo que de alguna manera representa cada personaje en su haber y eso siento que tiene más valor. O sea, te digo, a mí lo que me encantó de esta película es todo eso, o sea, cómo refleja toda la sociedad mexicana de los años 50 y la mete en este pedacito de 2 horas y sí, romantiza la pobreza, porque pues eso también lo tenía mucho el cine mexicano, o sea, toda la de Pedro Infante, o sea, todo, empezamos con la de nosotros los pobres, perdón, o sea, pues ahora, o sea, pobrecitos, ¿no? Pero Todo eso. el torito, ajá, sí, todo eso, que todo les pasaba, y sí, tiene como una connotación, o si lo quieres ver acá religioso, pues sí, obviamente hay como esa similitud con lo que le pasó a Jesucristo y todo eso. Hasta el Sí, sí lo hay. Cuando, Pues cuando lo corren de la sociedad, de la sociedad, digo, de la vecindad. De la sociedad. Y se hace el Joker. Bueno, que lo corren de la vecindad y que regresa y dice, no, es que yo hablé con el padre del templo y me dijo que bla, 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 bla. Sí, toda esa figura de autoridad que tiene un padrecito, o sea, por ejemplo, Carlos Orellana, que hace la figura del personaje del padre en esta película, también actúa en la de Los Tres García, donde también sale Sara García, y él hace la del padre, entonces hace cuenta que, pues, toda esta cuestión de el desmadre que traían los primos, que eran los Pedro Infante, Abel Rodríguez y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que eran los García, pues el padre siempre era el que tenía que poner el orden, ¿no? O sea, en este pueblito chico el padre fungía como, el padrecito de la parroquia fungía como figura de autoridad y moral, ¿no? Porque pues obviamente era muy representativa de aquella época, ¿no? Donde todos eran muy persinados y iban a misa todos los días y que no sé qué. Y ahorita ya no está tan
visible, ya no está tan presente, pero pues de igual manera ves estas películas y te acuerdas de tu abuelita, de tu abuelito, y te recuerda ese México de antaño. Pero no sé, o sea, siento que de alguna manera sí seguimos siendo esa como especie de ser mochos todavía, en el que todavía nos persinamos antes de hacer las cosas y nos guiamos por ideología religiosa en el que sufre luego tendrá el cielo. Y pues sí, siento que no diferimos tanto de esa sociedad mexicana de esas épocas. Sí. Yo, por ejemplo, yo no soy muy religioso, pero sí cada que voy a la escuela, bueno, sí, también cada que voy bueno, de vez en cuando voy a la escuela, pero por ejemplo, cada que salgo de viaje o así, o incluso cuando voy en la camioneta con mi mamá, siempre procuro persinarme. Y digamos, no está mal, y es ahora sí que en cuestión de cada quien, pero si te fijas como qué tan arraigado tenemos ese pensamiento que todavía o inconscientemente lo haces, ¿no? O sea, gente que pasa enfrente de un templo y se persina, y dices tú, ¿por qué te persinas? Pues no, pues por un templo, ¿no? ¿Tú fuiste al viaje de San Luis? No, yo no fui. Ah. Y en el de Guadalajara tú no ibas en mi camión, ¿verdad? No, creo que sí. ¿Sí? Es que me acuerdo que en esos dos viajes, cuando íbamos en la Sprinter en el camión, yo me puse a hacer el rezo del viajero. Igual no te estaba prestando atención en el de Guadalajara. Pero sí, o sea, digamos que es inconsciente, ¿no? O sea, pues, el rezar un rosario, cuando es el de la Virgen de Guadalupe, el docenario, pues obviamente pues ahí tu mamá te lleva o vas porque quieres, pero de alguna manera lo tenemos muy arraigado esta cuestión. Digo, ahorita ya no tienes a un padrecito como una figura de autoridad, pero pues tienes a la mamá o a la abuelita, ¿no? Y que pues de alguna manera representan esta parte espiritual que pues el mexicano tiene. Y sí, o sea... De hecho. Está interesante cómo va transmutando toda esta cuestión. Sí. Sí, pues. Yo nunca voy, o sea, nomás voy una vez al año a la iglesia. Y mi mamá sí es la que va muy seguido, pero yo casi nomás voy a la iglesia cada fin de año nomás para dar gracias. Pero al menos, sí. Y es más que nada porque mi mamá me dice, sí, vamos. Y digo, bueno, está bien. Y ya. ¿Qué ibas a decir? Que yo sí hago todo lo que acaban de mencionar. ¿Tú sí te O sea, percibes no pasas? todos. Sí. Bueno, mi papá usa sombrero y cuando pasamos se quita el sombrero. Sí, es muy... ¿Es muy qué, verdad? Es muy común eso que hagan, así que o inclinan la cabeza o así. Digo, antes les besaban la mano a los padres, pero... Ay, caray. Vaya. No, les besaban... O sea, les besaban la mano a los padres y ahorita ya no, pero, o sea... Bueno, todavía si, por ejemplo, vas aquí a Teocaltiche o a pueblitos aquí alrededor, sí, todavía hacen eso. Pero ya como que no está tan así como tan de que tienes que hacerlo. Y así. Pero por ejemplo también, o sea, bueno, yo en lo particular te digo, a mí me encanta toda esta época del cine, y pues en lo posible a lo que a mí me toque, pues yo voy a estar recomendando películas que sean de este estilo. Digo, porque pues ya vi que hay variedad en el grupo y pues de vez en cuando pues hay una peliculita mexicana, ¿no? Sí. Sí, o sea, está muy chido que haya toda esta variedad. Lo enriquece más. ¿Me recomiendas unas también? Porque sí quiero ver algunas de estas vacaciones. Sí, ahora te que tengo varias. Sí, hay muchísimas, o sea, dependiendo de qué giro te interese más, pero por ejemplo, pues así como lo basiquito, pues igual. Ahí luego te doy una lista. Por favor. Sí, la pones en el grupo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, también ¿sabes cuáles? Por ejemplo, las de Tintán y las de Clavillazo. A mí se me hacen bien interesantes cómo retratan a esta fauna suburbana de lo que son los vagos, ¿no? O sea, esta gente que no tiene
ni ton ni son en su vida y que andan picando. Por ejemplo, también el de Cantinflas, el personaje, que son de los que se la pasan en la calle, de los que de alguna manera les llaman que los barriobajeros, porque sí, exaltan la picardía mexicana, pero de alguna manera también son como víctimas de la sociedad, ¿no? Porque son gente que, por ejemplo, no sé, Tintán con la del su personaje el panadero, o con la del Ceniciento, el rey donde del son barrio. personajes, el rey del barrio, ajá, que son personajes que son, víctimas de las circunstancias y simplemente son, van con el vaivén de la sociedad, ¿no? O sea, simplemente son o que pordioseros o panadero, que no sé qué, y representan muy bien esta parte clasista que sigue teniendo México en los 50 y que como de alguna manera como la dignifican a través de la comedia. O Cantinflas con sus 1001 profesión y que siempre tiene que sacar como esta cuestión de la, pues ahora sí que todo el léxico que se tenía o que había una persona que se la pasaba en la calle, y que pues de alguna manera los volvió tan icónicos a estos personajes, ¿no? O Clavillazo como el pordiosero borracho, o ese que representaba ese borrachito que veías en las esquinas, también a Clavillazo, o sea, todos estos personajes que de alguna manera son socialmente inadaptados, los hacían relucir con la comedia. O Viruta y Capolina, como estos, bueno, por ejemplo, donde sale la de, ¿cómo se llama? Cascabelito, donde es la marioneta, donde son cirqueros, ¿no? O sea, estas personas que son nómadas y que también como son inadaptados socialmente, pues ahí los representan en una película del circo. Sí, esa parte se me hace también bien interesante, bien rica culturalmente. Sí, mostraban realmente todo lo que se pudiera. O sea, buscaban representar a cualquier persona, cualquier trabajo, cualquier estrato. Sí, porque por ejemplo ya no glorificabas al charro como era Pedro Infante, ya o sea, idealizabas más a un personaje más mundano como era un borrachito o un personaje de estos. O alguien que simplemente buscaba varios trabajos para mantenerse. O alguien, o incluso lo que fue, por ejemplo, la que tengo más marcada es la del rey del barrio, que era como un Robin Hood. Ajá, sí. Sí, justamente, ajá. O sea, todo esto que las personas que, como te digo, son víctimas de las circunstancias y tienen que ser, de todo un poco, ¿no? Los milusos. Y ya es cuando ya yo creo que hicimos la transición ya completamente de lo rural a lo urbano, porque a ellos la ciudad se vuelve su escenario y pues nos alejamos completamente de toda esta escena ranchera, de esta escena campirana. Y ya después de eso pues surgió el de ficheras, el de luchadores, y ya. El de luchadores se me hace también bien interesante porque, o sea, México como que es de los únicos países que tiene o que glorifica a una persona, a un personaje tan abstracto como lo es un luchador, ¿no? O sea, alguien que se pone mallas y leotardo, o una máscara y una capa y se pone a dar brincos y piruetas contra otro y le gritamos, ¿no? O sea, se me hace bien surrealista ese pedo. Sí, es cierto, porque, o sea, si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que también las luchas son muy, muy populares, pero allá lo que es más popular es como el box o incluso lo que hacen en la WWE. O sea, es sumamente distinto. Aquí realmente los atuendos son como parte del personaje. Allá es simplemente como la persona la que pelea, pero aquí es todo un detrás de el nombre, su vestimenta. Es realmente algo... Como que todo un concepto, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, me viene a la mente esto del santo, que era como una figura como impoluta, que era incorrumpible, y que por eso siempre lo ponían a defender personajes tan extraños como era una vampira, una momia, extraterrestres, que eran como completamente ajenos a lo que la cultura mexicana tenía en su haber. O sea,
¿Por qué no te ponía con el chupacabras? ¿Por qué no te ponía con la Llorona? O sea, eran como cuestiones. Yo siento que ahí es más reflejado como el México tratando de luchar contra la cultura Ajá, anglosajona, sí. ajá, que trataba de inmiscuirse ahí en el haber mexicano, o sea, en el pensar mexicano. Ujú. Uy, estaría bien chido hacer en septiembre un especial de cine mexicano. Sí, habría que hacerlo. Aunque también tenemos que hacer uno de cine boliviano, peruano, argentino, para que no se sientan como Pues- excluidos. Pues que se haga. Mira, yo de cine boliviano y argentino conozco muy poco. Ujú. Yo de argentino nomás conozco las de Franchella y ya. Ujú. Creo que como Franchella es como el Eugenio Derbez de allá, ¿no? Sí, sí. Que pues mucha gente dice que es como muy ridículo y así, pero de vez en cuando saca alguna buena película. Sí, yo argentino nomás ubico Floricienta, también. Ujú. Sí, es cierto. Y la chica vampiro, ¿no? También hay otra que... Ah, la chica vampiro también. Hola, señora. Ya llegaron mis quesadillas. Ay, salúdame a tu mami. Sí. Que no falte mi mamá trayéndome la cena, como cada martes. No, pero sí estaría interesante, o sea, porque te digo que en esas transiciones de lo que México estaba pasando, o sea, te digo, el Santo surgió como que en los 70s, ¿no? O sea, toda esta filmografía tan extensa del Santo y Blue Demon fue como en los 70s, ¿no? Y es cuando México como que, ay, güey, no sabía ni qué onda que estaba pasando en su mente, o sea, teníamos todavía estos estragos de la lucha social que traían los chavos del 68. Se hacían más, nos estábamos viendo reflejados por las influencias del cine acá francés, europeo, que traían unas onditas acá medio extrañas, y siento que todo se compaginó, todo cayó en un personaje tan abstracto como es el Santo, Ujú. no sé. Sí. Y ahorita los luchadores, pues, sí quedaron muy relegados a un segundo plano. Tal vez hasta un tercer plano ya. Siento que los luchadores ahorita tratan más de sobrevivir a la vida pública haciendo más escándalo que en realidad siendo fieles a lo que es el ideal del luchador, ¿no? O sea, el espectáculo físico. Y ahorita ya, por ejemplo, no sé, la otra vez estaba viendo una compilación de las peleas del cibernético, pero con esta Laura Broso y así con el Pato Zambrano, y dices, no manches, o sea, neta, ¿por qué les dan micrófono a esta gente? Ujú. Como el Tinieblas, que ahorita estaba para diputado. Ah, sí, justamente es ¿por qué? O sea, para empezar, ¿cómo dejas que una persona que trae máscara se postule para una candidatura? Ujú. De hecho. O sea, y el pobre señor se veía que no podía articular bien una palabra, yo creo que tanto trancazo que le dieron en la cabeza. Y es como de neta lo estás poniendo a una persona que evidentemente no está preparada porque se dedicó a otra cosa en su vida y lo pones a ejercer un cargo público, neta. Ujú. Y como él, pues fueron muchos. Como cuando quedó Cuauhtémoc Blanco en ¿qué? La gobernatura de Morelos, o sea, Ujú. no sé, siento que cada vez México se está tomando más en serio esto de ser surrealista a ser ya absurdo, o sea, ya raya como lo absurdo, ya ni siquiera México se toma en serio. Ujú. Pues de hecho, quería publicar hoy en Facebook el primer video de Samuel García que lo hizo popular, donde está con Mariana comiendo sus alitas y que le dice, no, baja la pierna. Y quería publicar eso y decir, no manches, o sea, qué rápido olvidamos como para que este güey que dijo esto en un en vivo ya es gobernador. Qué rápido olvidamos. Yo tengo de gobernadora a una señora que está demandada por esto, díganme. ¿Una señora que Ay, estaba qué? está demandada, o sea, está demandada, la señora tiene amparo, pero no sé si ubicaban o ubican a César Duarte, pero fue Sí. gobernador del estado y Ujú. robó chingos, y esa señora está involucrada.
y está demandada, ¿saben? O sea, tiene amparo, pero no sigue con la demanda y es gobernadora ya. Y es gobernadora, wow. Ay, no, o sea, es que en esas injusticias o en esas cosas que dices que son tan absurdas, ya hasta como que ni siquiera ya te las puedes tomar en serio, ¿no? Es como, pues, así es México y pues no, ese no es el punto. Aquí en Aguascalientes, pues Luis Armando, que estuvo en la cárcel Ujú. y se postuló. Y tuvo cierto porcentaje, o sea, no tampoco fue como que la gente dijo, no hay que votar por él, no, sí tuvo pues al menos una cierta cantidad de votos. No ganó, pero pues sí fue apoyado. O sea, el que está ahorita de gobernador también lo metieron a la cárcel un ratito, pues, y es gobernador, ¿eh? Ujú. Ay, Alfredo dame menta madres en campaña. O sea, esa era su campaña. Sí, señor. Que no les da pena nada, qué vergüenza. Que de hecho estaba leyendo en Sopitas hace rato que en las urnas donde él votó, Adame, solo tuvo un voto. O sea que fue de Pues él mismo. fue el de él. Ajá. No manches, qué vergüenza. Pero pues bueno, así es México. México mágico. Pues sí, pero no debería de ser, o sea, no debería definirnos eso. Esa frase no debería definirnos. Pues de hecho, lo que estaba viendo también es que en la Ciudad de México, pues estaban quejando, decían, no, pues es que ¿cómo es posible que ¿cómo se llama el candidato de Morena que estaba acusado de violación? ¿El de Guerrero? Ajá. Macedonio. Ah, sí, ese. Macedonio. Salgado Macedonio, ese mero. Pues que la gente estaba diciendo, no, es que ¿cómo es posible que Morena apoye a alguien como Salgado Macedonio? Hay que darles voto de castigo a Morena. Y en la Ciudad de México quedó Cuadri. ¿Qué es eso? Cuadri, ¿no te acuerdas del candidato Cuadri? En la época de cuando estaba López Obrador contra Calderón. Uy, no, tenía como 5 años. Ay, es que mi mamá sí era muy fan de la política y yo me ponía a ver todos los debates con ella. No, pues él fue candidato a la presidencia por Nueva Alianza. Obviamente no ganó. Pero pues ahorita él es maestro también de la Ibero. Creo que tiene un cargo en el sindicato de maestros, algo así. Pero es maestro en la Ibero y tiene acusaciones y demandas de abuso sexual por parte de estudiantes de la Ibero. Y pues quedó como diputado. No manches. Ajá. O sea, dicen, no, es que voto de castigo para Morena, pero eligen a Cuadri. Es como... No. O sea, pero también tienes que ver la clase de que no hay candidatos, o sea, en realidad no hay como para dónde hacerte, ¿no? O sea, todos los candidatos estaban igual o peor. Eso sí. O sea, lo ideal era que nadie se postulara. Y por ejemplo, creo que estaba, por ejemplo, escuchando que no me acuerdo si era en Oaxaca o Michoacán, que por ejemplo las zonas rurales dijeron, ¿sabes qué? No vamos a tener ningún candidato, rechazamos tener candidatos y ellos se iban a autorregular, iban a aplicar la de usos y costumbres y se iban a hacer a cargo de su administración ellos mismos. Eran varios como poblaciones así como rurales. Y dices, pues así vamos a tener que hacerle, o sea, ¿sabes qué? Pues no cumples, órale. Y pues Wow. eventualmente nos íbamos a autorregular. Sí. Wow. Pues bueno, ya son las 10 y antes de que sigamos hablando de política, pues ya para que... ¿Qué hora es en Chihuahua? Las 9. Ay. ¿Por qué? Ojalá pudiera estar en Chihuahua para tener una hora extra para hacer mi tarea. ¿Todavía no salen de vacaciones? No, es que es por cuatrimestres. De mi escuela de locución es por cuatrimestres. ¿Tú también estudias, Sara, o qué? ¿O cuántos años No, tienes? yo ya acabé el año pasado. Qué padre. No, yo ya salí, por eso no había entrado, porque neta no podía.
No, ya estoy libre. ¿Pero saliste de ¿Tú qué vacaciones estás o ya estudiando? acabaste? No, salí de vacaciones, hombre, y apenas pasé a segundo. Ah, ok. Quisiera acabar. ¿De qué ¿Tú carrera? qué estás estudiando? Medicina. Ah, sí. Ah, no, pues sí. Sí, no, pues sí. Con razón. Disfruta las vacaciones. Sí, al máximo. Ya sé, mi hermana también estudia medicina y ahorita están 2 meses y ya como que recuperó peso porque pues ya de tanta friega que les ponen a los pobres. ¿Y ya tienen la película para la próxima semana? Sí. La eligió ¿Cuál? nuestro amigazo Antonio. Que se suponía que la debió elegir hace 5 semanas, pero tuvo una situación personal y le dije, no, pues nos esperamos cuando te sientas mejor. Y ya dijo, ya, lo dejamos para el final y ya le toca. Eligió Goodfellas o Buenos Muchachos. ¡Ay, me encanta esa película! Me encanta esa película. Yo no la he visto nunca, así que es excelente. ¡Ah! verla. Está bien increíble. No manches, de mis favoritas. Pues sí. Ay, pues bueno. ¿Algún comentario final? Sobre todo lo que hablamos hoy en la película. De la película, por favor. Sí. No, pues nada, que pues, el cine mexicano tiene, o sea, toda esa época es increíble, hay que darle una oportunidad. Probablemente sí estén lentos porque es otro tipo de narrativa, como decían, es como muy, estábamos en la transición del teatro al cine y pues era una manera de contarle historias diferentes, pero si les damos la oportunidad están increíbles todas estas historias, y valoramos un poco más, quiero pensar yo que podamos valorar un poco más del que significa ser mexicano. Sí. No, pues ya no sé qué más decir. Pues bueno, eso, y ya. Eso ya. Pues muchas gracias por esta súper recomendación. La verdad, esta película... Bueno, siempre hay películas muy diversas, siempre hay películas muy interesantes y pues yo me quedé con muy buen sabor de boca de esta. Sí, cuando acabé de verla sí dije, definitivamente sí, quiero ver más películas de esta época. Está increíble todo. Sí. Sí, yo trataré por lo menos en lo personal cuando me toque, pues yo recomendar una de estas para que por lo menos se vea variado ahí el contenido. Sí, que por cierto ya la próxima semana es la última antes de dar la vuelta otra vez. Sí. Ya. ¿Cuánto hiciste? ¿Como unos 5 meses, 6 meses? 6 meses, sí, porque empezamos creo que la 1 de diciembre. A ver, deja ver qué número de... Esta fue la película número... A ver, la número... 26. En total son 27. ¿Sí? 27. La mitad de 52. Sí, 6 meses. 6 meses. Pues ya dentro de 6 meses me tocará decirles otra. No, pero sí envía una lista ahí de otras para irlas viendo. Sí, igual manda la lista. Ok, la preparo y se las mando. Va. Igual y puedo hacer así como un drive si quieren, así en donde tiene Alan el suyo. No sé qué tanto espacio le quede. Pero pues igual y no son tan pesadas. No, igual las voy eliminando conforme pasan las semanas. Ah, ok. O sea, pues si quieres. De hecho, en esa carpeta de Drive tengo las únicas películas que no elimino son unas que le pasaba a mi crush, pero que nunca vio, o creo que sí las vio, quién sabe. Y ya. Mamá. Ah, bueno. No, pues sí, igual y puedo irla subiendo ahí, o no sé, como se les haga más fácil. Creo que la mayoría están así como en YouTube, entonces, pues igual y también. los links. Pues bueno. Pero bueno. Muchas gracias. Estuvo muy chida la plática de hoy. Hasta luego. Sí, estuvo muy chida. Sí. Hasta luego. Adiós. Bye. Ay, se me